Muy bien, y ahora vamos a presentar a nuestro entrevistado de esta mañana. Es un personaje muy importante, usted lo conoce, Fernando Tuesta, ha sido jefe de la OMPE y además su opinión es muy importante, sobre todo en esta coyuntura electoral. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, obviamente queremos tu opinión, tu análisis acerca de estas últimas encuestas y simulacro de votación presentado ayer por Ipsos. ¿Cuál es tu primer comentario? Bueno, hay 8 semanas entre primera y segunda vuelta. Se cumplen las primeras 4, estamos a la mitad de la campaña. Y creo que lo que muestra la encuesta es el resultado de lo que se ha hecho. ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente terminó la primera vuelta, se mostraron las primeras encuestas y lo que mostraba era una suerte de conducta inercial de los electores en razón de la primera vuelta. Es decir, básicamente se reubicaron y mostraban de manera sorprendente para muchos una suerte de empate técnico. Y quien había crecido de manera ostensible era PPK, que pasaba en términos de votos válidos, es que en primera vuelta sacó 21%, en la encuesta aparecía con 52%, votos válidos digo, es decir, más que duplicado. Este producto básicamente del antifujimorismo. No había hecho campaña, no había hecho absolutamente nada la primera semana. Pero la segunda semana se fue de viaje, con los problemas que tuvo luego al interior de su partido, que intentó arreglarlas apenas llegó. Y luego, en lo que va hasta el día de ayer, ha estado proponiendo algunas cosas, pero sin un norte claro, pero sobre todo, lo más importante, esta sensación de que quiere ganar, esta voluntad, esta ambición importante que deben de tener los políticos para también convencer y dar seguridad a su elector. Y entonces ha estado en muchos casos también a la defensiva, porque Keiko Fujimori, a diferencia de él, a lo largo de estas 4 semanas ha hecho una campaña muy intensa, pero además no dando, digamos, y aceptando aquello que no le conviene. Debates, entrevistas, muchas veces, ni ella ni el resto de su equipo. Inmediatamente impuso su autoridad en relación a su hermano y aquellos voceros que entusiasmados de la primera vuelta comenzaron a crearle problemas. Ahora, rápidamente no ha dado entrevistas, pero ha estado presente en los medios permanentemente porque se ha paseado por todo Lima y los reporteros la seguían. Pero ese es lo importante. Ella maneja en todo caso su agenda en relación a los medios. Pero además ha comenzado a trabajar con sectores objetivos de electores que llamaban la atención porque decía cómo es posible que, por ejemplo, sectores informales, cómo ofrece 24x24, etcétera, ¿no? Porque ella quiere ir a esos bolsones. No hace una campaña para el 100%, sino para unos bolsones. Claro, porque digamos que eso, el análisis que hace ayer Fernando, presidente de Alfredo Torres, perdón, que es el presidente del jefe de apoyo. De Ipsos. De Ipsos, claro. Lo que él dice es, el voto duro de Fujimori no se puede perder. Eso es imposible, no lo va a perder. Y ni siquiera lo va a perder uniéndose a esos bolsones de votación que podrían ser un poco negativos para la gente que podría votar por PPK. O sea, aliarse con este señor evangélico, a la gente de fujimorista no le molesta, no le incomoda, ¿no es cierto? El tema de los mineros informales tampoco. O sea, como que ha sabido escoger estratégicamente esos grupos hacia los cuales dirigirse, ¿no? Mira, probablemente le moleste, pero eso no quiere decir que cambie su voto. Finalmente, un elector puede estar de acuerdo básicamente con lo que dice su candidato, algunas cosas no le gustarán, pero eso no le va a hacer cambiar su intención de voto y en futuro su voto. Entonces, ella tiene efectivamente un voto duro muy importante y que ahora lo que necesita es convencer a los indecisos, que no es fácil. Estos indecisos que aparece como 18% entre nulo, blanco, etcétera, se reducen a 8%, con lo cual tienes que captar ese 10%. Y en este 10% está ese elector que es el que quizá más antipolítico, ese elector que está en contra probablemente de los partidos, ese elector que está en contra de los gobiernos, ese elector contra el establishment en general. Bueno, entonces ahí, y eso está disperso en términos territoriales, en términos también de nivel socioeconómico, aun cuando uno puede percibir que hay mucho en el sur,
mucho más concentrado a nivel socioeconómico E, y entonces hacia ellos se está dirigiendo. Tú dices, ¿cómo vas a ser tan irresponsable de proponer nuevamente el 24 por 24 policial? Bueno, pero la familia, digamos, policial, eso es, digamos, una buena medida. ¿Cómo vas a trabajar, digamos, un acuerdo con la minería informal? Pero ahí también tienes un bolsón. Entonces, claro, la pregunta es, oye, ¿acá se está haciendo demagogia? Sí, te están haciendo demagogia. Y es que, ¿sabes qué? Acá es lo que se trata de ganar votos. Y para eso, muchas veces hay que comerse sapos. Los sapos que a ti no te gustan son probablemente porque es candidato distinto al tuyo. Y en general, esto ocurre porque si tú sumas los votos en primera vuelta de PPK y Keiko Fujimori, hacen la mitad del conjunto del elector. Es decir, tú tienes que intentar convencer y mantener casi una franja, la mitad de la torta. Esos ya se han reubicado, pero ese 10% que te señalo que son los indecisos que en algún momento se van a distribuir ya en el momento de la votación, son los más duros, digamos, de convencer. Y a ellos hay que ir con políticas claras, directas, estar presente. Y Keiko, como tú bien has dicho, ha viajado, no solamente claro ahora, está reforzando lo que hizo durante 5 años. Y en ese sentido ha sacado ventaja. Ahora, las diferencias entre los dos candidatos no son percibidas, me parece, como diferencias técnicas o de plan de gobierno, ¿no es cierto? Las diferencias son políticas. Eso es lo que los divide. Ya, las diferencias son políticas, pero también son las diferencias del perfil y de la imagen que tú, digamos, proyectas. Hay que acordarse que las elecciones no son un conjunto de actos absolutamente racionales. Acá hay mucho de empatía, te creo, no te creo, me das confianza, no me das confianza, me das seguridad, no me das seguridad, o tramos, digamos, intermedios entre estos. Hay mucho de qué cosa es lo que proyectas. Y en ese sentido, acá hay un serio problema a mitad de la campaña de PPK. No ha mostrado esta ambición. Que iba a ser al revés, ¿no? Claro, además decían, oye, tú encabezas, quíralo o no, el antifujimorismo. ¿En dónde está? Pero tampoco puedes hacer nuevamente campaña pues para el 100%. Tienes que hacer campaña para ese 10% que probablemente el antifujimorismo le va y le viene. Podría irse con ella, podría votar por él, pero tienes que decir algo a ellos. Entonces, claro, una de las primeras medidas ha sido, por ejemplo, ya, yo voy a atacar en el norte, o voy a tratar de captar en el norte, o disminuir la ventaja de Keiko, y por eso con Acuña. ¿No es cierto? Pero eso tampoco debe haber sido muy bien visto. Bueno, eso no es muy bien visto. La gente lo percibe como oportunismo político, sobre todo cuando la gente de PPK había criticado tanto a Acuña por el tema de las tesis. Pero acaso el oportunismo político lo vas a ver siempre en ambos lados. Pero no sé por qué en el caso de Keiko no se percibe así. En el caso de PPK es que en el caso de PPK lo que pasa es que en Lima y en los sectores probablemente socioeconómicos A, B, esto de Acuña ha resultado una cachetada. Sabe feo, ¿no? Sí, pero es un poco creo más para las élites, que Acuña ciertamente es credibilidad cero. Pero esto es muy claro, debe ser muy claro para el equipo de PPK. Perderá acá, pero intenta ganar allá. Y en la diferencia cree que hay digamos, un saldo a favor, que es lo que finalmente importa, ¿no? Esto es, en términos de estrategia, racionalidad pura. Acá el tema del oportunismo, la demagogia pasan a segundo plano. La lógica de la segunda vuelta lleva a digamos, un incremento también de la demagogia, el populismo. Esto podría ser equiparable a la fábula de la hormiga y la cigarra. ¿Por qué? La hormiga que trabajaba laboriosamente y la cigarra que se la pasó cantando, ¿no? Bailando en este caso. Una sentía que tenía que trabajar porque tenía mucho trabajo que hacer, y la otra sentía que tenía ya la cosa resuelta, la vida hecha, y se echó a descansar. Hay un poco de eso, y ese es el problema. Probablemente él, PPK en este caso, no sienta así, pero lo que proyecta es lo que importa. Digamos, un poco confiado de ese bolsón antifujimorista, un poco confiado en sus virtudes personales, de ser una persona que tiene experiencia finalmente en el Ejecutivo, en el mundo en general laboral,
y que aquellos, aspectos negativos que vayan en contra de Keiko Fujimori iban a hacer su trabajo por sí mismos. Esto no ha resultado siendo así. ¿Se puede revertir o no? Bueno, siempre, porque además la diferencia tampoco es que... Seguimos en términos dentro de empate técnico, del ¿no? empate técnico, ¿no es cierto? Es un empate técnico donde hay una inclinación claramente para Keiko Fujimori. Y digo, así como se puede revertir, no es tan fácil de revertir. ¿Ya podemos hablar de una tendencia? Porque no, acá dice que las tendencias son las que importan. No hay tendencia, porque lo que tenemos es todavía, quizá la única tendencia es el empate técnico. Y en eso, sí Keiko hasta ahora creo que ha sacado ventaja. Ha logrado, neutralizar o que el antifujimorismo, que inmediatamente se ubicó por el lado de PPK, pudiera detenerse. Ahora yo no creo que es suficiente el antifujimorismo. De hecho, ya no es suficiente. Y es necesario tener a un PPK con su equipo mucho más organizado y que no cometan errores. O sea, muchas veces acá no es solamente proponer, sino no cometer errores. Así es. ¿No? Y ahí es donde ha habido, en el balance, más problemas en PPK que en Keiko. Fernando Tuesta, siempre es interesante hablar contigo. Gracias por venir al programa.